A partir del relato de la ascensión del Señor, entresaquemos para nuestra reflexión tres enseñanzas claves de dicho relato. La primera es que el que ascendió antes descendió. Siguiendo la terminología de San Pablo, podemos decir que Cristo quiso despojarse y no hacer alarde de su grandeza, a pesar de que era una grandeza verdadera y buena, es decir, auténtica, pues sabía que tal despojo era el inicio de la ascensión para lo humano. En Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, el apóstol apunta lo siguiente: Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango, tomando su condición de esclavo. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Con ello se enseña que el que asciende a los cielos es el mismo que antes descendió de los cielos. Cristo daba así la enseñanza a toda mujer y a todo hombre que sólo descendiendo a sí mismo y en sí mismo es que se puede ascender a lo más alto de la propia dignidad. Y a este descender, que es presupuesto de toda ascensión humana, se le denomina éticamente o moralmente humildad. La humildad es el presupuesto de toda auténtica ascensión, no de aquellas falsas ascensiones humanas dadas por la vanidad, la soberbia, el poder mundano, el dinero o la violencia. Es como si Cristo nos dijera: mira cómo hoy asciendo a los cielos, pero no se te olvide que antes descendí de mi cielo. De similar modo, todo ser humano debe descender de sus propios cielos, que de hecho muchas veces, por no decirlo la gran mayoría de veces, no son auténticos, no son verdaderos ni buenos. Esos cielos que pueden ser sus comodidades, los propios preconceptos, las ideologías políticas o ideologías religiosas, actitudes, maneras de ver la vida, egoísmos, etc. Solo quien se despoja de estos falsos cielos practica realmente la humildad y es capaz de ascender. Por eso San Pablo añade que por este descender de Cristo, esto es, por esta humildad de Cristo, el Padre lo asciende, el Padre lo exalta. Así lo afirma Filipenses capítulo 2, versículo 9, cuando el apóstol escribe: por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Vayamos ahora a la segunda enseñanza. La ascensión de Cristo, modelo de ascensión humana. Comencemos diciendo que la realidad de la ascensión de Cristo la encontramos en frases como la de San Lucas capítulo 24 versículos del 50 al 51. Se indica, por ejemplo, que Jesús sacó a sus discípulos hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Hecho que también es recordado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9, en donde se dice que Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Cristo asciende como vencedor del pecado y de la muerte. Cristo asciende como Rey y Señor. De allí la frase del Salmo 46 que la liturgia de la Iglesia aplica a este ascender de Cristo, cuando dice el Salmo 46 en su versículo 6: Dios asciende entre aclamaciones, Yahvé al toque de trompeta. El que Jesús pues ascienda de modo victorioso, triunfante, significa que Jesucristo no sube a un lugar físico, sino que sube a un nivel de existencia y de vida verdaderamente pleno.
Uno de los más antiguos escritores cristianos, el pseudo Justino Mártir, en su obra titulada Sobre la Resurrección, enseñará que Jesucristo, una vez que les demostró a sus apóstoles que había resucitado en la carne, queriendo demostrar que no es imposible que la carne ascienda al cielo, ya que había dicho que nuestra morada se encuentra en el cielo, fue arrebatado al cielo delante de ellos, puesto que estaba en la carne. Estas palabras de pseudo Justino Mártir nos indica sobre todo el hecho de que los apóstoles ven ascender a Cristo porque Cristo no asciende solo con su espíritu, sino que lo hace unido a su cuerpo resucitado. Y con ello también indicaba que así como Él ascendió a los cielos en cuerpo y alma, el ser humano es capaz de ascender en cuerpo y alma a donde habita Dios. El ser humano no es un ser para este mundo, su destino es el cielo. La ascensión de Cristo es pues modelo de la ascensión humana, en cuanto que lo mismo que ha hecho el Maestro, puede ser capaz de hacer el discípulo. Por otra parte, la ascensión de Cristo no es una ascensión egoísta, es una ascensión solidaria con el ser humano. El ascender de Cristo es un ascender salvífico para el ser humano, pues como dice la carta a los Hebreos, Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Cristo no ha ascendido aplastando al hombre y a la mujer. Cristo ha ascendido exaltando al ser humano. Cristo no sube a costa de los otros, sino que sube para los otros y con los otros. ¿Cuánto debemos aprender los seres humanos de esto? ¿Cuántas veces, lamentablemente, el ser humano busca ascender social, política, económica e incluso religiosamente, pero lo hace aplastando la dignidad del otro, aprovechándose de la necesidad o ignorancia del otro? ¿Cuántas ascensiones en la economía de muchos se forja no pocas veces con el sello de la sangre de inocentes, de asesinatos, a costa del sufrimiento de los otros? Por ejemplo, allí están las mafias, los grupos criminales organizados, la industria abortista, etc. Otras veces se asciende económicamente corrompiendo la inocencia de otros. Allí está la gran industria pornográfica, por ejemplo, la comercialización de la droga entre nuestros jóvenes, etc. ¿Cuántas ascensiones humanas se forjan creando marginación de los demás? ¿Cuántos ascensos en los puestos de trabajo se logran maquinando artimañas e intrigas? ¿Cuántos hombres y mujeres ascienden socialmente, pero a través de sospechas o amenazas para con los demás? Cristo enseña cómo es que hay que ascender cristianamente, exaltando al otro, no dañándolo. He aquí nuestra gran segunda enseñanza. Por último, meditemos una tercera enseñanza de esta escena de la ascensión del Señor. Podríamos decirla de esta manera o titularla de este modo: la ascensión de Cristo como restablecimiento del orden o de la justicia. El que Jesús ascienda a los cielos significa también que vuelve a su lugar, a su sitio, a donde le corresponde estar. Por eso la ascensión del Señor es el restablecimiento del orden. Dios Padre hace justicia a su Hijo, y hacer justicia de algún modo consiste en restablecer el orden perdido. A esto se refiere San Juan en el capítulo 16, versículo 10, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo respecto a una justicia, y esa justicia es que Él vuelve al Padre. Si la justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde al Hijo, lo que le es suyo, es estar a la derecha del Padre, y por eso es que también asciende al Padre.
Es lo que profesamos en el credo cuando decimos que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pues bien, de este restablecimiento del orden o de la justicia en Jesucristo se desprende otra no pequeña enseñanza. Si el ser humano quiere ascender, debe restablecer el orden y la justicia. Sin justicia, sin orden, no puede haber un verdadero ascenso en la vida de cada ser humano, o en la vida o en el desarrollo de cada sociedad humana. En el sentido individual podemos decir que si el cristiano quiere realmente ascender con Cristo, elevar su nivel espiritual, su nivel de madurez humana, si realmente quiere elevar exponencialmente su vida personal, ha de ordenarla, poner en su sitio las cosas y las personas. Ha de poner en orden sus prioridades, sus afectos, sus intereses, sus relaciones personales. Por ejemplo, a veces nuestra falta de crecimiento se debe a que hay un gran desorden interior, una injusticia respecto a realidades que merecen más tiempo y que les dedicamos muy poco tiempo. Otras veces el problema radica en que priorizamos demasiado ciertas cosas en nuestra vida, cuando lo justo, un ordenado, fuera que priorizáramos otras de mayor importancia o urgencia. En ocasiones, hay relaciones interpersonales que no alimentamos y que nos harían realmente crecer, y otras que las alimentamos aún sabiendo que nos dañan y nos dejan con más dolor, pecado o sufrimiento. Ante esto, conviene poner orden, justicia. Eso si realmente queremos ascender, crecer hacia el cielo. En un sentido familiar o social, pasa algo muy similar. Una sociedad, un país, una familia no puede crecer si no hay orden, si no hay justicia. En una sociedad, por ejemplo, donde hay impunidad, donde la autoridad se reviste de corrupción, donde se levantan monumentos a quienes asesinan e irrespetan la dignidad humana, donde no hay justicia por igual para todos, donde hay grandes desigualdades de todo tipo, donde los encargados de pregonar la verdad pregonan la demagogia, en donde los que están llamados en primer lugar a dar el buen ejemplo, más bien inducen a otros a no seguir ningún buen ejemplo y a corromperse con el mal, es una sociedad que camina en desorden y en injusticia, y por lo mismo nunca será capaz de ascender, de crecer en verdad, en sus diversas dimensiones. De la ascensión del Señor aprendemos, pues, esta gran verdad. Si queremos subir, crecer, hemos de poner en orden muchas cosas en nuestras familias y sociedad. No podemos seguir igual, no podemos hacer lo mismo y esperar los mismos resultados, pues en el desorden y caos, en la injusticia, un pueblo, una familia, solo se hunde más y más, nunca asciende y no puede mejorar. Que el Señor más bien nos ayude a poner orden en nuestra realidad personal, familiar y social para ir ascendiendo nuestra propia persona, nuestra familia y, por qué no decirlo, también nuestra sociedad.